Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bien, bien, amén, amén. Me da mucho gusto venir de nuevo a dar el mensaje de Dios y estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Es una felicidad para mí verlos a todos ustedes y compartir este mensaje con ustedes. El título que le pusimos al mensaje ahora es Llevando cautivo todo pensamiento. Y eso es exactamente lo que Pablo le está diciendo a estos corintios, porque han tenido muchas batallas, han tenido muchos problemas, y Pablo les está explicando la razón, les va a explicar la razón de estos problemas, y muchas de las veces de estos problemas comienzan en nuestras mentes. Entonces ahora quiero presentarles a ustedes lo que es la mente y cómo controlar la mente, y también lo que es la verdad, y también lo que es el día malo, y hay que prepararnos para ese día. Entonces, les voy a presentar un poco y queremos ver de nuevo quiénes son los corintios y quiénes son estas personas de los que andamos hablando. Dice, la iglesia de Corintio enfrentaba graves problemas espirituales y morales que reflejan tanto la cultura de la ciudad como su inmadurez en Cristo. Corintio era una ciudad próspera y conocida por su inmoralidad y su idolatría. Y muchas de estas mismas influencias infiltraron la iglesia. Pablo fundó la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. Lo puede leer en Hechos 18. Y luego les escribió para corregir la división, el orgullo y el pecado entre los corintios. Sus cartas de primero y segundo Corintios son las correspondencias más extensas dirigidas a una sola congregación y habla de asuntos que aún son importantes para la iglesia hoy. Corintio era tristemente conocida por su corrupción inmoral. Lamentablemente la iglesia toleraba pecados que hasta los paganos condenarían. También se les advirtió que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y que fueron comprados con un precio. Por eso deben de glorificar a Dios con sus cuerpos. Los corintios también tenían problemas con demandas judiciales entre los creyentes, confusión sobre el matrimonio y la soltería, el uso incorrecto de la libertad cristiana y el desorden del culto. Algunos estaban abusando de la cena del Señor. Otros estaban usando mal los dones espirituales y otros negaban la resurrección de los muertos. Pablo les recuerda que el amor debe de gobernar todo, porque el amor es paciente y amable. El amor no envidia, ni se jacta, ni es arrogante, ni grosero. Las cartas de Pablo a los corintios fueron escritas para rescatar la iglesia sobre su fundamento en Jesucristo, llamados a la santidad, la humildad y la unidad. A pesar de sus muchas fallas, Pablo se dirigió a ellos como los santificados en Jesucristo, llamados a ser su pueblo santo. Esto demuestra que una iglesia a través de dificultades sigue siendo amada por Dios y capaz de renovarse mediante el arrepentimiento y la abundancia a su palabra. Hay que orar antes de oír el mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das este momento aquí junto contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés aquí iluminando nuestras mentes, Señor, dándonos este entendimiento
para saber lo que tú tienes destinado para nuestras vidas, Señor. Te damos este tiempo para ti, Señor, para glorificar quién eres tú, Señor. Te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Este mensaje que vamos a leer ahora está en 2 Corintios capítulo 10, versículos de 1 a 18. Pero me quiero enfocar un poco, nomás en el primer versículo hasta el 6. Y este mensaje es un poco personal para mí porque se trata de lo que es la mente, ¿verdad? Estos corintios, si escucharon bien, tenían problemas con la mente. Se andaban peleando entre unos y otros, no estaban respetando la cena del Señor, hacían cosas en equivocación. Todo se trata de la mente. Y en veces nuestra mente nos engaña a nosotros mismos. Y es por eso que el 2 de Corintios nos va a explicar qué hacer con esta mente de nosotros y cómo someterla a Dios. Dice el 2 de Corintios 10, versículo 1 a 6. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando ustedes estoy lejos. Les ruego que cuando vaya tenga que ser tan atrevido con mí, he puesto ser con ustedes algunos que opinan que venimos según criterios meramente humanos. Aquí les va la clave. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, aun vez que yo pueda contar con la plena obediencia de ustedes. El hecho de que Pablo introduzca el concepto de una guerra en la conversación denota la seriedad que atribuye a este conflicto. Había algunos entre los corintios que desafiaban la autoridad y no se limitaban a competir. Ellos estaban perturbando el crecimiento y la salud de la iglesia. Pablo sabía que no se trata de un simple concurso por el poder, sino era una batalla espiritual con consecuencias eternas. Él y sus compañeros combatían esta batalla armados con armas espirituales, no físicas. Antes de seguir adelante, tenemos que establecer un estándar antes de participar en esta guerra espiritual. Y ese estándar es la verdad. A definir la verdad, es importante notar primero lo que la verdad no es. La verdad no es lo que hace sentir ver la gente, porque hasta desafortunadamente las malas noticias pueden ser ciertas. La verdad no es lo que la mayoría dice que es cierto, porque un grupo puede equivocarse en su conclusión de la verdad. La verdad no se define por la intención, porque puedes tener buenas intenciones y aún ser equivocado. La verdad no solo es lo que crees, porque si crees una mentira, sigue siendo una mentira. Entonces, ¿qué es la verdad? La pregunta de Pilato sigue respondiendo a través de la historia.
pues toca el fundamento mismo de cómo comprendemos la realidad, la moralidad y de Dios mismo. Según las Escrituras, la verdad no es meramente un concepto ni un conjunto de hechos, es una persona. Jesús declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que la verdad tiene su origen en la propia naturaleza de Dios y se revela perfectamente en Jesucristo, quien está lleno de gracia y de verdad. Desde un punto de vista bíblico, la verdad es lo que corresponde a la realidad según la define Dios. Las Escrituras afirman esto cuando dice en Salmo 19, la suma de tu palabra es verdad, y cada uno de tus justos decretos permanecerá para siempre. Aunque la gente puede estar en desacuerdo sobre lo que es la verdad en sí misma no cambia. La verdad es una cuestión tanto espiritual como moral. Conocer la verdad es conocer a Cristo, y rechazar la verdad es rechazarlo a Él. Jesús le dijo a Pilato: para esto he nacido, para esto ha enviado al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Por lo tanto, la verdad no solo es algo que debe entenderse intelectualmente, sino también algo que debe obedecerse y vivirse. Primero de Juan dice: caminar en la verdad es caminar en comunión con Dios. Pues si decimos que tenemos comunión con Dios y mientras caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Llegará un día en que tu conocimiento de la verdad será puesta a prueba. Esto es lo que estaba sucediendo a los corintios. Estaban en medio de una guerra. Eran nuevos creyentes y Satanás estaba haciendo todo lo posible para apartarlos de la gloria y el perdón de Dios. La Biblia le llama el día malo. La frase el día malo aparece en Efesios 6, donde Pablo escribe: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes. Este pasaje, el día malo, se refiere a momentos de intenso conflicto espiritual, tensión o persecución, momentos en los que las fuerzas del mal parecen especialmente activas contra los creyentes. No necesariamente es un solo día en la historia, sino es cualquier momento en cualquier Satanás y sus poderes demoníacos buscan a quebrantar la fe, la verdad y la justicia. La exhortación de Pablo les recuerda a los corintios que tales días vendrán y que debemos estar espiritualmente preparados a través de la fuerza y la verdad de Dios. Las Escrituras enseñan que el mal es real y que los creyentes viven en un mundo caído, donde el pecado y la oposición espiritual son reales. En Efesios 5
Pablo exhorta a los creyentes que aprovechar el máximo el tiempo, porque los días son malos. Esto significa que la corrupción moral del mundo y su hostilidad hacia Dios están siempre presentes y que los seguidores de Cristo deben de vivir con la sabiduría y depender del poder del Señor para resistir la tentación. Por lo tanto, el día malo no es causa de desesperación, sino una invitación a confiar en la victoria de Cristo y permanecer firmes en Él. Mateo 6 nos recuerda que cada día tiene sus problemas. Cada día trae consigo sus propios desfanos y males. Sin embargo, preocuparse por ellos no logrará nada. En cambio, los creyentes están llamados a confiar en Dios en medio de las dificultades de la vida, sabiendo que Dios es soberano y fiel. Esto concuerda con las enseñanzas de Pablo en Efesios 6, donde la defensa de los creyentes contra el mal no es el miedo ni la ansiedad, sino la armadura de Dios, que es la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. El día malo, pues, no es solo una época de prueba, sino también una ocasión para que los fieles demuestren su amor a Dios. Segundo Corintios 10, versículo 3, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Pablo se dio cuenta de que la batalla que enfrentan estos corintios era una guerra espiritual. Había fundido la iglesia en humildad, en la gentilez de Cristo. No se había enseñoreado de la gente, tratando de impresionarlos con una oportunidad abrumadora. En cambio, Pablo había optado con una mansedumbre semejante a la de Cristo, porque su poder residía en el evangelio que predicaba y no en sí mismo. Falsos maestros estaban causando destrucción en la iglesia de Pablo, afundido en Corintios. Estos engañadores estaban provocando la división. Pero Pablo desafió a estos rebeldes, incluidos los falsos maestros. En el versículo 4 y 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para liberar fortalezas, destruyendo los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos captivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Sin duda, hay muchos pensamientos humanos que deber ser captivos. Numerosas filosofías mantienen a la gente en esclavitud. Y esas fortalezas espirituales deben de ser deportadas. Los sistemas del pensamiento que luchamos contra nosotros son astuces arrogantes, opiniones altivas, argumentos sofisticados y toda cosa que salta que impide a la gente conocer a Dios. El mundo ha producido una forma de pensar que ha atrapado las mentes de millones.
en una verdadera lucha espiritual. El Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen para que no vean la luz del Evangelio, que muestra la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Pablo les dice a los corintios que la guerra que en el combate se lleva a cambio por el poder divino y las armas de origen divino, estas no son armas carnales. La guerra de que habla él es una guerra de la mente. Tomar el control de la mente, de nuestros pensamientos, es esencial. Alguno dijo que todo pecado que cometemos, lo cometemos dos veces. Una vez en nuestros pensamientos y otra vez cuando actuamos conforme a esos pensamientos. También existe una diferencia entre ser tentado, un pensamiento que entra en nuestra mente, y pecar. De entre un pensamiento maligno y revolcarnos en él. Es importante comprender que cuando un pensamiento entra en nuestras mentes, debemos de examinarlo a la luz de la palabra de Dios y determinar si debemos continuar por ese camino o rechazar el pensamiento y reemplazarlo por otro. La mente humana es una de las creaciones de Dios, diseñada para reflejar su imagen en nuestra capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones morales. Las Escrituras enseñan que Dios formó la humanidad de una manera única, infundiendo en nosotros el aliento de vida, de modo que nos convertimos en seres vivientes. Esto significa que nuestras mentes no meramente son órganos biológicos, sino espirituales, capaces de conocer a Dios y responderle a Él. La mente es la sede del pensamiento, del entendimiento y de la voluntad, y desempeña un papel central en nuestra relación con Dios. Sin embargo, causa del pecado, la mente humana ha sido corrompida. Romanos 8 explica que la mente puesta en la carne es hostil a Dios, porque no se somete a la ley de Dios. En nuestro estado caído, nuestros pensamientos se inclinan naturalmente hacia el egoísmo y la rebelión. Por esta razón, Pablo exhorta a los creyentes a renovarse su espíritu de su mente mediante la salvación. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestras mentes y de pensar, alineando nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y el engaño proviene de muchas fuentes. Existen muchos espíritus engañadores que divisan del camino bueno. Nuestros propios corazones son engañosos, tanto que fácilmente engañamos a nosotros mismos. Primero de Santiago nos advierte contra engañarnos a nosotros mismos. No solo escuchen la palabra y así se engañen a ustedes mismos, hagan lo que ella dice. Engañarnos propio que Santiago tiene en mente se relaciona contra la respuesta impropiada a la verdad. Porque la palabra de Dios está destinada a cambiarnos. El Evangelio
es un llamado al incrédulo para que se arrepienta de su pecado y abrace a Cristo por la fe. La palabra arrepentimiento conlleva una noción de un cambio de mentalidad. Nuestro pensamiento debe de ser cambiado, transformado, pasando las viejas formas de pensar a unas nuevas formas de pensar. La única manera de reemplazar el error de la mentalidad del mundo es cambiarlo por la verdad de Dios. Y la única verdad de Dios es su palabra revelada en la Biblia. La transformación de la mente renovada se produce cuando los creyentes se exponen a la palabra de Dios y piensan a servirle con un corazón alegre. No hay fórmula mágica para renovar nuestras mentes. Debemos de llenar nuestras mentes con la palabra de Dios, como Jesús oró al Padre: santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Controlar nuestras mentes y separar los malos pensamientos es una parte vital de llevar una vida santa ante Dios. La Biblia enseña que el pecado comienza en la mente, entonces se convierte en una acción. Jesús dijo, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15. Esto significa que si debemos vivir rectamente, primero debemos de tratar con el pecado en el nivel de nuestros pensamientos. Para concluir, quiero darles la fórmula para controlar nuestras mentes y someterlas a Dios. En primer lugar, tenemos que depender del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu ciertamente es dispuesto, pero la carne es débil. No podremos superar los malos pensamientos con nuestras propias fuerzas. El Espíritu de Dios produce el control en nuestras vidas y nos da el poder de llevar todo pensamiento captivo a la obediencia de Dios. También debemos de proteger todo aquello que permitimos que entre en nuestras mentes. Debemos de evitar las conversaciones y los entornos que alimentan los pensamientos pecaminosos. En cambio, Filipenses 4 nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo digno de alabanza. La victoria sobre los malos pensamientos comienza con la fe en Cristo. Sin Él, nuestros esfuerzos no tenemos poder sobre ellos. Pero cuando le pertenecemos a Dios, su Espíritu se renueva nuestras mentes y nos da fortaleza para rechazar todo el pecado y buscar la santidad. Segundo Timoteo capítulo 1 dice: pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo le recuerda a Timoteo del don de la presencia interior del Espíritu Santo y lo anima a evitar ese don. El Espíritu los llenará a los creyentes de valor
y no de miedo, de amor y buen justo. Los cristianos deben de confiar en el Espíritu de Dios para poder hacer todo lo que Dios les pida. Se necesita la influencia del Espíritu Santo de Dios para tener una mente verdaderamente sana. Tener una mente sana se requiere un proceso de pensamiento basado en la sabiduría y la claridad que Dios da, en lugar de manipular por el miedo y el del mundo. Por esta razón, la palabra de Dios nos anima a captivar una mente sana, renovada, que puede procesar el pensamiento correcto basado en la verdad de Dios. Una mente sana no se preocupa excesivamente por las inquietudes y los problemas de esta vida, sino que está puesta en Dios y su reino. Una mente sana está alerta y enfocada en la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Una mente sana reconoce quiénes somos en Cristo y no depende de la sabiduría ni de la fuerza humana. Una mente sana se mantiene protegida mediante la oración y la pureza. Mientras tanto, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Hay que orar.